Thank you very much. Bueno, estamos en una nueva edición de la práctica de Teórica 1. Hoy creo que es la última clase de Rela y ya estuvieron viendo básicamente transformaciones de campos y de fuentes, qué sé yo, con Pablo, así que lo vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Problemas 9, 10 y 11 de la guía 7. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta antes de empezar? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Nada? Bien, bueno, entonces abróchense los cinturones. Empezamos. Yo había copiado más o menos el enunciado del 9, que básicamente es un cilindro circular infinito cargado uniformemente en volumen, y nos piden calcular E y B en un sistema que se mueve paralelamente de dos maneras distintas, pero bueno, tengo acá la guía porque la tecnología, el futuro ya llegó, así que lo tenemos en la guía, veámoslo acá. Nos dicen, un cilindro circular infinito está cargado uniformemente en volumen. O sea, uniformemente en volumen, básicamente cada puntito del cilindro tiene carga. Igual. Calcular los campos en un sistema de referencia que se mueve paralelo al cilindro y nos dan dos maneras de hacerlo. Primero, a partir de las distribuciones de carga y corriente en el nuevo sistema y luego por transformación de los campos. Bueno, como siempre, ideas, sugerencias. Bien. Bien. Bien, perfecto. Me gustó, tremendo. ¿Lo siguieron todos? Bueno, y hay un sistema que... Bien. Perdón, No, bueno, Guillermo, ese es otro. Sí, lo de la clase no se escucha, no sé si dijiste. ¿no se escucha? O sea, Ah, ok, Cuando ok. habla alguien Perdón, que está perdón, sentado no se entendí. escucha. Sí, yo estoy en casa y siempre puteo por eso. Bien, sí, básicamente lo que dijeron acá es que en el sistema de referencia que se mueve voy a tener una carga y una corriente y con eso puedo hacer Gauss y Ampere y encontrar los campos. O sea, bien a lo F3, cortito y al pie, me gusta. ¿Está bien? Bien, bueno, básicamente eso. Eso sería a partir de las distribuciones de carga y corriente y después vamos a ver cómo es transformando los campos. Básicamente de F3 sabemos por esto, por Gauss, que si nosotros tenemos un cilindro infinito quieto, el campo es cero, cargado, ¿no? Obviamente, el campo magnético es cero en el sistema quieto o en reposo S, y el campo eléctrico es esto que tenemos acá. Yo no me acuerdo cómo era para señalar, pero creo que tocando así se ve. Es básicamente, si estoy afuera del cilindro, 2pi por la densidad, esto es una constante, por R, perdón, si estoy adentro del cilindro, y si estoy afuera, es básicamente 2pi por ρ, lo mismo, pero por a cuadrado, que es el radio del cilindro, dividido R. ¿Está bien? Esto es de F3. Esto no nos detenemos mucho. Entonces, esto es en el sistema quieto. Entonces, tenemos las densidades de carga y los campos en el sistema quieto y queremos queremos encontrarlo en el sistema busteado a partir de las distribuciones de carga y corriente. Bueno, básicamente tenemos que hacer un boost en Z, ¿sí? O sea, vamos a tener una velocidad v en Z y queremos los campos en S'. Entonces, si en S tenemos este cuadrivector corriente, que es C por ρ, que es un cuadrivector contravariante. Acá voy a hacer un comentario, que una vez me tiraron, y la pregunta es cómo... ¿No tiene que haber en algún lado una herramienta, tipo una barra de herramientas para poder escribir? ¿O es esto? Y ahora borrar todo. Borrar todo, la goma. Ah, ya había un... Ah, acá, perfecto, me vuelvo loco. Bien. Borrar, no, borrar. Había un borrar todo. Borrar, tremendo. Que me salga todo bien hoy es... Tremendo. ¿Cuál será, no? Bueno, ahora lo vemos. Y había un lápiz, ¿no? Para hacer esto.
Bueno, no importa. Para saber cuál es la diferencia entre un vector covariante y contravariante. Eso, tipo, están muy seguros, seguras de cómo es, entienden por qué uno es covariante, el otro contravariante, cuál es la diferencia, etcétera. O es un mar de dudas y todavía tiene cierto... Sí. No tienen la más pálida idea. Bien. Yo tenía sí, es que en realidad, o sea, para UNE al principio eso es como un nombre nada más y puede ser muy confuso. Y yo espero poder venderles un cuentito que les quite esa confusión. A mí me lo vendió un compañero que la tenía muy clara y me sirvió. Básicamente, ¿por qué se llama covariante o contravariante? Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, un vector posición, ¿no? X mu, que va a ser igual a, bueno, básicamente, X t a menos de giladas. Y esto básicamente supónganse que me da las coordenadas de una partícula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo tengo las coordenadas de una partícula en este sistema de referencia? Tengo 4 numeritos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué este vector va a ser contravariante? Porque si yo ese sistema de coordenadas, imagínense que lo achico, ¿sí? Imagínense que le saco una constante de proporcionalidad A, ¿sí? Que es como una transformación del sistema de referencia. Imagínense que están, no sé, pasando de metros a kilómetros. Entonces, digamos, estoy viendo todo en una unidad más chica. ¿Qué pasa? Entonces, si yo agrando mis unidades, ¿sí? O sea, paso de metros a kilómetros, mis coordenadas se van a achicar. O sea, si yo antes estaba a 1000 metros de casa y ahora me paso al nuevo sistema, voy a estar a 1 kilómetro de casa. O sea, lo que era 1000 pasó a 1. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tenía, que eran mis coordenadas, cuando yo agrando el sistema, se achican. Entonces, son contravariantes. O sea, cuando uno crece, el otro se achica. ¿Está bien? Y así viceversa. Si yo paso de kilómetros a metros, las coordenadas se agrandan, entonces va al revés. Eso es contravariante. Entonces, las coordenadas de un vector son contravariantes. Si yo tengo una cosa así, digamos, cambia al revés. En cambio, ¿qué pasa si yo tengo d a d mu? Esto es d a d mu. Es todo lo mismo, nada más que acá voy a tener diferencial y acá voy a tener diferencial. Y ahora, cuando yo estoy derivando y tengo un sistema, o sea, esto lo voy a borrar para que quede. O sea, esto es un dA de x mu. O sea, dA de x mu. ¿Sí? Estoy derivando respecto de x mu. Entonces, si yo hago el mismo cambio de coordenadas, ahora la constante de proporcionalidad, en vez de aparecerme arriba, me aparece abajo. Y entonces, las derivadas, si yo agrando el sistema de coordenadas, se agrandan porque la constante de proporcionalidad me aparece abajo, y si achico el sistema de coordenadas, se achican. Como que van igual que el cambio del... No sé si estoy siendo más claro o no. Pero básicamente ese es un tip como para darse cuenta qué vector es covariante y qué vector es contravariante. Si yo hago una elongación y mis coordenaditas se achican, es contravariante, porque va al revés. Y si van como el cambio de coordenadas, es covariante. Bueno, basta de esta mentira. Volvamos al ejercicio. Pero yo me la creí y desde ahí como que me dejó cierta tranquilidad de por qué es covariante y por qué es contravariante. Y uno se da cuenta que efectivamente hay dos tipos distintos de vectores que cambian distinto respecto a... Acá hay un chat. Me gustó la del kilómetro. Bien ahí. Qué bueno. Qué bueno que esto aclaró. Sí, porque siempre, no sé si es tan raro o no, pero siempre queda un cierto aura de oscurantismo alrededor de eso. Y ahora me encantaría saber cómo vuelvo a lo otro. Bien. Mostramos escritorio. Bien, y ahora sí, al problema. Bueno, entonces, teníamos este cuadrivector, que es contravariante. ¿Sí? Y una cosa más, igual siempre tenemos el G mu nu y un vector contravariante lo puedo hacer covariante, simplemente bajándole el índice con el... Así que no se vuelvan locos, en definitiva son equivalentes, hay una relación 1 a 1, pero medio que viene de ahí.
Bueno, bien, ahora sí. Entonces, tenemos este cuadrivector contravariante. Básicamente lo transformamos con una transformación de Lorentz, una matriz de Boost. Esta matriz a veces viene con otra letra. Para mí es lambda esa matriz. Ustedes se pueden enojar porque cambié la notación, pero más adelante en la carrera probablemente digan, ah, era lambda, efectivamente. Entonces, básicamente, ¿cómo busteamos? Bueno, le enchufamos la matriz de transformación, nos da esto, y acá entonces ya transformamos las fuentes y las corrientes. Esta va a ser la corriente en el sistema busteado, o sea, estas van a ser las tres componentes de la corriente en el sistema busteado, y esto va a ser la densidad de carga en el sistema busteado. Fíjense que la diferencia entre esto y esto es un gamma. Entonces, básicamente, en el sistema busteado voy a ver un cilindro infinito, bla, 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 que se está moviendo y que tiene densidad de carga gamma por ρ. ¿Bien? Bien. Y bueno, ahora sí, como tengo un cilindro que se está moviendo, voy a ver obviamente una corriente en Z. ¿Está bien? Y si yo me estoy moviendo para arriba, obviamente la corriente va a ir para abajo, por eso el menos. O sea, está bien, esto no es difícil de vender. Es como... Bien. Bueno, entonces, ahora tenemos la corriente y la carga en el sistema busteado. Acá hay un paso que lo van a hacer ustedes, que es o usar Gauss o usar las ecuaciones de Maxwell. O sea, acá, digamos, volviendo. Vamos a volver y spoileé un montón de cosas, pero yo les planteo esto y les digo, a partir de las distribuciones de carga y corriente, bla, 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 y transformando los campos. Si ustedes tienen que adivinar, o sea, ustedes les piden los campos en el sistema primado y les dan las distribuciones de carga en el sistema original y los campos en el sistema original. ¿Cómo les parece que va a ser más fácil encontrarlos en el sistema primado? Claro, en uno les dan los campos, ya les dan los campos, y en el otro les dan las cargas y las corrientes. Bien, ¿por qué? Bien, y en el otro, ¿qué tengo que hacer? Bien, ¿está bien? O sea, va a ser más fácil básicamente porque tengo que resolver las ecuaciones o de Maxwell o usar Gauss. O sea, como que en uno hay un paso que me estoy ahorrando. Entonces, por eso básicamente un camino va a ser más fácil que el otro. Uno es simplemente transformar los campos de toda la vida, el otro va a ser transformar cargas y corrientes y tener que resolver un problema de electrostática. Obviamente, yo como soy el docente puedo elegir qué darles y voy a elegir el camino más fácil. Les invito a que hagan el más difícil en su casa. Pero, o sea, ya un paso se los regalé, que es transformamos las cargas, las transformamos en el cuadrivector corrientes y cargas. O sea, yo ya les di cómo son las cargas, cómo son las corrientes. El problema de F3 de ahora encontrar los campos se los regalo a ustedes. O sea, pueden usar las ecuaciones de Maxwell en el Lorentz en el gauge de Lorentz y bla, bla. Pueden usar Gauss y ¿cómo es la otra? No, bueno, la de encontrar un campo a partir de una corriente, eso se los voy a dejar a ustedes. Nosotros vamos a pasar a la más divertida. O sea, acá les dejo cómo es la forma para hacerlo. Y encontramos B' y E'. Acuérdense que cuando pasamos al sistema primado hay que cambiar también las coordenadas. Pero nosotros vamos a hacer la parte más divertida, que es transformando los campos directamente. Sí. Sí, el box es... sí, es de mu... No, no, se llama box o cuadrado o... Sí. Esto básicamente es de mu contraído. ¿Sí? Es un operador. Que si esto en el sistema... O sea, esto es invariante en todo sistema de referencia porque es una contracción. Y o sea, esto es básicamente el laplaciano menos la segunda derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Eso es un invariante. Bueno, a menos de convenciones de signo, pero sí, es esto básicamente. Y... ¿Puede ser que le falte el c² dividiendo? sí, C es 1.
perdón, pero todos sabemos. Ok, perfecto. Pero sí, falta un 1 sobre C cuadrado acá, creo. Pero sí, perdón, sí. Para mí C es 1. Cuando crezcan van a darse cuenta de que C es 1. Y ahora acá, ahí va. Bien, borré todo de una. Ay, perdón si lo borré muy rápido. Bueno, igual el box lo conocen. Pero sí, estos son básicamente las ecuaciones de Maxwell escritas en forma relativista, covariante, feliz. O sea, es la manera más tranquila, o sea, más concisa de escribir las ecuaciones de Maxwell. Básicamente, el box de la ANU es la corriente. Bien, entonces, nada, pueden resolver esto, pueden hacer a lo F3. Quizás esto suena más raro, pero, o sea, tenés una corriente y una carga y con eso a lo F3 encontrás los campos en el sistema primado. Bien. Esto para que se acostumbren un poco a la notación. Después pueden usar que en el gauge del... O sea, yo paso de acá a acá usando que en el gauge de Lorentz esto... La derivada de, o sea, la divergencia de AMU es 0, eso es el gauge de Lorentz, y también uso que nada depende del tiempo, entonces las ecuaciones me terminan quedando esto. O sea, me terminan quedando que el laplaciano del AMU es igual a la J, pero nada. Ya vamos a ver que con los campos es mucho más feliz. O sea, todo esto se los dejo escrito como para que sepan que hay otra, que es la otra forma, que es como decía el compañero. Entonces, ahora pasemos a la de los campos. ¿Esto? Sí, esto. Bien, entonces transformando los campos directamente. Tenemos básicamente esta transformación para el campo eléctrico, que es el campo paralelo al boost es igual al campo, el campo paralelo prima al boost es igual al campo paralelo al boost, o sea, en la dirección paralela al boost el campo eléctrico no cambia, y tenemos esta transformación para la dirección perpendicular. Nosotros sabemos que en el sistema que está quieto no hay campo magnético, entonces, bueno, bueno, y que el campo, no tengo campo en el sentido paralelo por simetría, entonces E' paralelo sigue siendo 0. ¿Se sigue esto? O sea, acá hay dos argumentos. El primero es, el primero es esto, y el segundo es que ya no tenía campo antes por una cuestión de simetría. O sea, en Z, ¿están copiando o puedo cambiar? Está claro, ¿no? Que creo que tenía el dibujito. Acá en Z no va a haber campo. O sea, por una cuestión de simetría esto es infinito. En Z no va a haber campo, solo va a haber un campo radial. Campo eléctrico que hice. Bien, y como el B es 0 en el sistema en reposo, entonces esto básicamente es gamma por el perpendicular, y el perpendicular es lo que sabíamos de antes. Entonces lo único que cambió es básicamente que acá tengo un gamma. Bueno, esto todavía está en función de las coordenadas originales. Tengo que pasar a las coordenadas primas. ¿Cómo paso a las coordenadas primas? Tengo que transformar la posición de RR', de R versor a R versor prima. Acá me comí... Este coso no va. ¿Cuál? ¿Este? No, este no tiene gam... ¿Para esto qué es? Ah, sí, R menor a porque me lo comí, ¿no? Sí, porque me lo comí, me parece. Dame un segundo que lo pienso. Sí, me lo comí. Gracias. Entonces, sí. Lápiz. Esto es lápiz, ¿no? Sí. Muy bien el compañero atento. Acá falta un gamma. Es básicamente que el campo perpendicular solo se le agrega un gamma. Y el campo que tenía antes era esto mismo, pero sin gamma, y ahora le agrego un gamma y me lo comí. Gracias. ¿Está bien? Entonces, ¿vieron el typo? Bien. Entonces lo borro porque voy a pasar la página y va a quedar dando vueltas, pero sí, ahí me comí un gamma. Bien, ustedes no se lo coman.
porque sí. Bien, entonces. ¿Cómo paso ahora de coordenadas? Y acá, mira, acá está, abajo lo puse. ¿Cómo paso del sistema de coordenadas? Básicamente, z' es gamma por z menos b por t. Este es un bus de toda la vida. X' es igual a x y prima es igual a y. Las coordenadas ortogonales no cambian. Entonces, r' es igual a r, porque r depende de x e y. Y tita' es igual a tita. Lo único que me cambia es z, y z no estaba involucrado acá, entonces, ¿sí? No, o sea, acá tenía que cambiar de coordenadas para pasar acá, pero son iguales. Así que, básicamente, esta es la expresión final. Este es el campo eléctrico, ¿sí? En el sistema primado. ¿Qué vemos? Básicamente, ¿qué diferencia hay? O sea, perdón por los spoilers, soy lo menos. Un poquito menos. Ahí va. ¿Qué vemos entonces? La diferencia entre un campo, bueno, acá ya la diferencia entre este y el campo original, ¿cuál es? Bien, nada más, ¿no? Un gamma. Entonces, ¿qué vemos en el sistema primado como campo eléctrico? ¿Cómo? Bien, ¿y eso físicamente cómo lo interpretarías? Bien, eso. Es básicamente lo que estamos viendo es que tiene una densidad de carga distinta, que es ρ por gamma. O sea, se achicó un poco. Se achicó gamma. ¿Cómo? Eso, sí, se agrandó, ¿no? A ver. Para gamma es 1 sobre raíz de 1 menos. No, es mayor a 1. Bien, perfecto. Se contrae, entonces aumenta la densidad. Tremendo. Buena intuición. Sí, es eso, exactamente. O sea, lo que vemos en el sistema primado, ¿lo siguieron todos? Bien. O sea, lo que vemos en el sistema primado es eso. Por ahí no se escuchan. Sí, perdón, me olvido que no se escucha en Zoom. Básicamente lo que está pasando que dijeron acá es, como tengo una contracción en Z, es como si las cargas estuvieran más juntitas, entonces lo que estoy viendo es una densidad de carga mayor en el sistema primado. Entonces, básicamente estoy viendo un gamma por ρ, o sea, una densidad de carga mayor. ¿Cómo? Las transformaciones. Un bus de Lorentz, justo acá que lo estamos haciendo en Z. No, o sea, a ver, la respuesta es sí y no. O sea, la transformación, mi consejo es que yo te diría, vos sabés hacer el bus en cartesianas, hacelo en cartesianas y después cuando tengas la expresión, pasá las nuevas coordenadas. O sea, si vos tenés un z, pasalo a lo que sea, no sé, si pasás a cilíndricas, el z va a ser z'. O sea, como hicimos acá, básicamente yo pasé de x', de y', y como dije, r cuadrado, también r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso es lo mismo en los dos sistemas de referencia. Pero la manera más segura es hacerlo en cartesianas. No, un boost en otra. O sea, si yo quiero boostear en esféricas, eso te va a quedar una locura. Se puede, sí, todo se puede. La matemática seguro se puede. Pero no va a ser una locura. No va a ser nada divertido. Bien, entonces, básicamente tenemos el mismo campo eléctrico, lo único que cambió es que tenemos una densidad de carga mayor. ¿Qué pasa ahora? Esto, tenemos gamma bla. Veamos qué pasa con B. Spoiler alert. ¿Vamos a tener B o no? Esto. Sí. Ok, ¿por qué? Bien, porque tenemos una corriente. Básicamente lo que antes no se estaba moviendo, ahora se está moviendo, tenemos una corriente. Me hago el Dora la exploradora como si no supiera, pero sí, tenemos un campo. ¿Cómo transforma el campo? Básicamente así. O sea, B paralelo prima es igual y B ortogonal prima es gamma por B ortogonal menos. Hay un avión. Menos beta ortogonal, B ortogonal menos beta por E. De todo esto, lo único que no es cero es básicamente el E. Porque en el sistema original no teníamos campo ni paralelo ni perpendicular, nada. Entonces, el paralelo sigue siendo 0 y el perpendicular va a ser menos gamma por beta por E. O sea, voy a tener un campo ahora en el sentido de tita. O sea, yo tengo un cilindro que va así,
tengo una corriente que va así, bueno, en realidad va así, entonces voy a tener una corriente así. No sé si se acuerdan eso de F3. Sí, ahí las manos pensando. Sí, exactamente. Lo hice con la derecha. Entonces, básicamente, el campo va a ser esto. ¿Sí? O sea, E sub R. Y pasando a las coordenadas primas. Las coordenadas son lo mismo, como dijimos antes, y este campo es B por E. ¿Sí? Tengo B, C en la coordenada. ¿Acá una duda o algo? Bien, entonces, sí. O sea, por más que tenga un tiempo, es estático. O sea, ¿cómo era? Hay uno que es estático y otro estacionario, perdón, eso. Como es estacionario, el tiempo no entra en ningún lado. O sea, no entra porque el cilindro es infinito. Si fuese finito y yo tengo como una jabalina que está disparándose para arriba, ahí sí porque tendría cosas de borde y qué sé yo. La única razón por la que no entra es porque es infinito. Y es infinito para que no entre y lo podamos hacer en la clase. Sí, si no. Si yo en casa mi jabalina infinita no me cuesta sacarlo. Es tipo, voy a tirar una. ¿Veían Dragon Ball? La vara de Goku que la podía hacer crecer. Bueno, así. El bastón. Bueno, en ese se ve que el campo, esto es lo que decíamos, básicamente es el campo de una corriente que va para abajo, porque yo me estoy busteando para arriba. Bien, entonces, terminamos el ejercicio. Y ahí, siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente, ¿se entendió todo? O sea, ¿se entendió por qué transformar los campos es más fácil? Básicamente porque no estoy resolviendo Maxwell en ningún momento, que es lo que me ahorré cuando dije, bueno, por Gauss es esto el campo. O sea, ahí robé un poco. Después, bueno, cómo transformar esta ley de... algo en el chat. A ver. Jaja, bien, gracias. Necesitaba ese jaja. Nadie se rió acá, Tommy, mil gracias. Bien, entonces, básicamente eso. Entendimos cómo bustear de un sistema al otro. En las coordenadas elegimos un sistema que nos da bastante feliz el bus. Entendimos cómo son las transformaciones de los campos, que básicamente es esta y esta. Esta y esta, que eso lo tenían de antes. Creo que ya está. Pasamos al siguiente. Sí, por favor. Es el B del bus. O sea, es la velocidad de B que va para arriba. No, porque eso sería si quiero volver al sistema anterior. Yo estoy busteando al derecho, digamos, no al revés. Entonces uso el beta de positivo. La velocidad era en Z positiva. Bien. Voy a tomar un segundo para tomar agua. No sé qué tan legal o ilegal es sacarme el barbijo para tomar agua, pero es la única manera que conozco. Les pido disculpas. ¿Cómo? Sí, ya está, voy preso. O sea, llévenme, no pasa nada. El FBI está en camino. Ay, no. El FBI en Argentina, boludo, loco. Físico loco, se saca el barbijo, FBI. Open the door. Bien, bueno, el siguiente problema. El siguiente problema lo estamos haciendo después de este porque el anterior básicamente lo hicimos para hacer este. Tenemos dos barras como la anterior, infinitas, dispuestas una paralela a la otra. Nos piden demostrar lo siguiente, que la fuerza por unidad de longitud sobre cualquiera de las barras, medida en un sistema de referencia S', que se mueve paralelo a ellas, es la misma que en el sistema S en el que las barras están en reposo. O sea, básicamente lo que nos están pidiendo ver es que la fuerza, yo tengo dos barras que están cargadas. La fuerza puede ser de repulsión. Si están cargadas con el mismo signo, se van a repeler. Si están cargadas con signos opuestos, se van a atraer. Esa fuerza que se van a hacer es la misma en un sistema como en el otro. ¿Está bien? O sea, obviamente la fuerza va a ser... Sí, pero digo la dirección, ¿cómo se llama? Va a ser tipo ortogonal a... O sea, si este es el plano que contiene a las dos, la fuerza va a ser así. Obviamente no se van a hacer fuerzas así o así.
a menos que tengan campos magnéticos raros, pero en principio esto es supersimétrico, o sea, la fuerza va a ser así en X, o en el eje que pongamos la dirección. ¿Cómo? Sí, exactamente. O sea, es que sí, es eso. En realidad es un problema muy de F3 complicado con la nueva física, pero es un problema de F3 de dos barritas mirándose. Bueno, entonces nos piden que demostremos que la fuerza por unidad de longitud es la misma en estos dos sistemas de referencias, en uno y en el otro busteado, y nos dan dos maneras. Primero a partir de la fuerza de Lorentz y de los campos en S', y luego demostrando que este nuevo objeto que introducimos acá, este objeto, que lo llaman fuerza generalizada a veces, F mun U, que es igual a 1 sobre C por el tensor de campo electromagnético por el tensor de corriente, por el vector de corriente, el cuadrivector, es el cuadrivector que es la generalización covariante de la densidad de fuerza. Suena más fancy de lo que realmente es. O sea, multiplico el campo por la corriente y me da la fuerza. Básicamente. Pero bueno, es la generalización del caso no relativista. Que en realidad el electromagnetismo, el buen Maxwell lo hizo relativista sin saber. Este cuadrivector es el cuadrivector densidad de fuerza. Y bueno, como Yapa, ley de transformación, bla, bla, eso no lo vamos a hacer. Nada, es potencia disipada por efecto Joule, es esto por la cuadrivelocidad. O sea, fuerza por velocidad es potencia, y me da la ley de transformación del efecto Joule, y es un invariante. Así que... ¿Lo dije muy rápido o se siguió? No lo dije muy rápido, no se siguió. Lo dije bien, se siguió. Perfecto. Bien, o sea, esto es la cuadrifuerza. Bueno, fuerza por velocidad, o sea, es la densidad de fuerza. Es el cuadrivector, que es la generalización covariante de la densidad de fuerza. Si eso lo multiplico por una cuadrivelocidad y lo integro, me da la potencia disipada. O sea, fuerza por velocidad, integro potencia, y eso es la ley del efecto Joule. Y eso es un invariante, porque estoy multiplicando dos cuadrivectores. ¿Sí? Y es, claro, me queda un escalar y eso es invariante. Y eso es básicamente la ley de Joule. Claro, e integrar en todo el espacio. Pero sí, eso es todo y eso me lo voy a saltear. Porque nada, si lo puedo decir en dos palabras, no hace falta que hagamos eso. Lo que sí vamos a hacer es la demostración. Y acá otra vez les voy a robar un poco, porque ¿por qué no? Y una cuenta la vamos a simplificar un poco, pero solo para que la integral sea no tan horrible. Bueno, tenemos dos barras como las anteriores, paralelas. Demostrar que la fuerza por unidad de longitud es la misma en S y en S'. ¿Cómo lo vamos a hacer primero? Por Lorentz. ¿Cómo lo hacemos por Lorentz? Básicamente calculamos la fuerza que le hace 1 a 2. Que siente 1 debido a 2, perdón, la fuerza que le hace 2 a 1. La fuerza que siente 1 debido a 2. ¿Cómo es? Básicamente el campo que genera la fuerza, la barra 2, por la densidad de carga, o sea, por la densidad de carga de 1 integrado en una longitud y en un volumen. ¿Está bien? ¿Qué simplificación vamos a hacer? Que esto en vez de una... O sea, que D es mucho más grande que A. Lo voy a pensar como un hilo, para que la integral sea mucho más fácil. Pero eso deberían creerme que no estoy robando mucho, simplemente es para que la cuenta sea más fácil. Entonces, la fuerza que siente 1 debido a 2 es esta. Asumimos que D es mucho mayor a A para que la cuenta salga facilonga. Y entonces E1, 2 es uniforme en la barra. O sea, en el R el campo va a ser uniforme, porque pienso que es muy finito. ¿Sí? Voy a aclarar una vez más. Si esto está muy alejado, ¿sí? Si esto está lejos, el A comparado con el D es chiquito. Entonces, ¿cómo cambia el campo? El campo cambia en función de D, porque cuanto más grande es D, este siente más campo, menos campo. Entonces, avión. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, esto está lo suficientemente lejos como para decir en todo el cilindro, en todo el diámetro del cilindro, el campo es constante y nada, eso. ¿Está bien? O sea, pienso que es un hilo.
Lo puedo pensar o como que es un hilo, o como que el campo que genera este es uniforme. Simplemente esa es la aproximación. Para integrar más fácil, entonces asumimos esto, ¿sí? Que D es mucho mayor a A. Y entonces, la fuerza que le hace 1 a 2 es la cuentita que habíamos planteado antes con o sea, la cuentita aquella, F1 a 2, con las simplificaciones estas. Básicamente integro en volumen y me queda, el volumen es L por 2pi por A cuadrado. Entonces, básicamente me queda esto, me queda 2pi sobre D por A cuadrado, tenía un ρ cuadrado por ρ cuadrado, por L, por pi, por A cuadrado, por X, que es el volumen. Entonces, a mí me lo pedían por unidad de longitud. ¿Sí? Paso la longitud dividiendo. Tomo módulo. Sí, pregunta. Es la fuerza que siente 1 debido a 2. O sea, es la fuerza que le hace 2 a 1. Claro. Entonces es la densidad de carga de 1 por el campo de 2. No, nada. Gracias por la pregunta, porque sí, hablar solo. Entonces, bien, entonces tomamos módulo, pasamos la L dividiendo y encontramos una expresión que básicamente es la fuerza. Nada. Cuanto más grande, ¿qué podemos ver acá? Cuanto más grande sea la distancia entre uno y otro, la fuerza va a caer linealmente. Cuanto más grande, cuanto más gordos sean los cilindros, más grande va a ser la fuerza. Cuanto más grande sea el ρ, más grande va a ser la fuerza. Eso cuadráticamente, nada, eso, básicamente. O sea, lo que estoy chequeando es más o menos consistencia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esta es la expresión de densidad de fuerza por unidad de longitud, que siente uno debido al otro. ¿Qué pasa en el sistema S'? Ahora vamos a tener una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, y las vamos a sumar. ¿Está bien? Bien. Bueno. Acá es donde los argumentos físicos nos hacen sonreír porque nos hacen irnos a casa 20 minutos antes. La fuerza eléctrica, ¿cómo va a ser en el sistema primado? Pensando en el problema anterior, estoy spoileando, pero... Claro, es exactamente eso. O sea, la fuerza eléctrica es lo que dijimos antes, es lo mismo, solo que hay un factor gamma. Entonces, donde yo antes tenía ρ, ahora meto un ρ por gamma y nos ahorramos una cuenta. Entonces, eso básicamente. Lo mismo que antes, pero con densidad gamma por ρ. Sonrían porque nos ahorramos 20 minutos. Y la fuerza magnética hay que calcularla. Bueno, la fuerza magnética, ¿cómo la calculamos? Va a ser la integral de J1 por B2, ¿está bien? O sea, va a ser la corriente del 1 por el campo del 2, integrado. ¿Sí? No sé, por ahí no, pero sí. ¿No? Bueno, J1 era lo que habíamos calculado antes, porque es exactamente lo mismo. O sea, solo que estoy viendo el campo magnético de una de las fuerzas, de uno de los cables, así que es exactamente lo mismo. Es menos C por beta por gamma por ρ. Y el campo prima, o sea, esta era la J prima, que la habíamos, esta no se las robé, esta se las hice la cuenta. Y el B prima, que va a ser menos 2pi sobre C, gamma beta C ρ a cuadrado sobre D. Usando la aproximación de que es constante, ¿no? O sea, acá estoy usando la misma aproximación que antes, de que están lejos, entonces puedo pensar que el campo es constante. Porque si no, piensen que sería un integral, o sea, esto de cae radialmente, tengo que integrar una densidad que cae radialmente en algo que es circular, entonces, o sea, se dan cuenta, ¿no? Porque esto es una fiaca, si tuviese que hacer la cuenta más en serio. Y la realidad es que me va a dar la misma expresión, o sea, solo estoy ahorrándome una integral fea. En los factores proporcionales, sí. Claro, pregunta. No sé tanto cómo sacaste el J. O sea, si nomás cambiaste el ρ por ρ Este J, gamma. Sí. este J, lo
calculé en el problema anterior. Creo que es más fácil de venir acá. Ah, no me acordaba. Igual te creo, si preferís no, así no tenés que subir. No, no me crean nada. Pregunten todo lo que tengan que preguntar y acá es este J. ¿Está bien? Cuando hice la transformación del cuadrivector en el problema anterior, el J me dio esto. Uy. ¿Está bien? Esto es el cuadrivector corriente, que la primera componente es la carga, a menos de factores, un factor C. O sea, la primera componente es C por la carga y la última componente es la corriente. O C. Sí, no, la corriente, velocidad por densidad. Está bien. Beta no tiene unidades, gamma tampoco. ¿Está bien? ¿Es la carga? ¿Sería la densidad de carga o la carga solar? No, la densidad de carga. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Estás 100% convencido? Sí, creo que sí. Ok. Creo le resta un 10%, pero 90 me sirve. Bien, entonces, así calculamos la densidad de... Así calculamos la corriente, la densidad de corriente. Entonces, esta es la corriente con el menos. Y ahora hacemos el producto e integramos. Entonces, la fuerza magnética va a ser básicamente esto, que ya lo integré. O sea, tenía Z por I, me queda en X. Y la integral es simplemente la integral del volumen, porque esto robé que era constante. Entonces, la fuerza magnética 1, 2 es esto. Y entonces, ahora tengo que hacer la suma. La otra era positiva, esta es negativa. Fíjense que es exactamente lo mismo que antes, la eléctrica y la magnética, solo que la magnética acá tiene un beta cuadrado. ¿Sí? Un beta que sale de acá, que me queda al cuadrado. ¿Me siguen? Bueno, entonces cuando la sumo, me queda este factor 1 menos beta cuadrado, que con ojo de águila, ¿qué es 1 menos beta cuadrado? Bien, 1 sobre gamma cuadrado, exactamente. Y si tengo acá un 1 sobre gamma cuadrado y acá tengo un gamma cuadrado, como que cuando se tacha la cuenta y dice, no, esto está bien. Entonces, esto está bien, efectivamente. Si hacemos y pasamos el L' dividiendo, lo que nos queda es que la carga por unidad de longitud en el sistema primado es 2 sobre D, pi por A cuadrado por ρ al cuadrado. Que es, o casualidad, que es lo que nos pedían demostrar, exactamente lo que nos había dado. ¿Sí? Entonces, nada, lo que acabamos de demostrar es que cuando tenemos dos cilindros infinitos y busteamos en Z, la fuerza que se hacen en perpendicular es la misma en un sistema de referencia y en el otro. Ojo que esto obviamente si yo busteo para un costado me va a dar cualquier cosa, porque estoy como... Pero en este sistema de referencia sí. Bien, eso. Esto es el 10, ¿no? Ah, y ahora la otra manera, que es como la más... Hasta acá como... Sí, no, sí. ¿Cómo borro esto, no? Acá, tiene que haber un comentario, esto lo borro. Ojo para dónde bustean, porque... Comentarios. Si no me equivoco, cuando lo tenés seleccionado en el tachito que tenés arriba. Ah, ¿tengo un tacho? A ver. Sí, o sea, en la barrita que ¿Dónde está el tenés tacho? horizontal arriba del PDF. Arriba del PDF. ¿Dónde? O sea, tenés la ¿Cuál es? barra no sé Dígame, cómo decir. abajo, Arriba, arriba. ahí, lo pasaste. ¿Acá? Claro. No, y me queda acá arriba. Bueno, no sé, con la compu yo a veces funciona, perdón. ¿Cómo? ¿Ahora qué? Bueno, este comentario va a quedar ahí. Y es...
no me quiero ir. Creo que casi eliminás una página de tu PDF. Mejor yo no jugaría con el tachito. Sí, sí, no, igual el PDF lo tengo o sea, no pasa nada, este PDF está en todos lados. Ni el FBI lo puede borrar, que vengan de a uno. Así que, bien, bueno, entonces esta es la expresión a la que llegamos. ¿Cómo lo hacemos con la generalización de la fuerza? Que es la otra manera, que es la más relativística. O sea, cuando estudian rela, ustedes quieren tener todo lo más covariante posible. Si ustedes se paran en un sistema de referencia y tienen el campo en ese sistema de referencia y el tiempo en ese sistema de referencia y todo en ese sistema de referencia y no es covariante, generalizado, qué sé yo, van a sentir que les duele algo adentro. Como que sí, hay una parte de ustedes que va a sufrir un poco cuando uno está. O sea, ver estos campos y qué sé yo es horrible, pero ver un FMU es como hermoso. Entonces, ¿cómo es la generalización covariante de esto? La generalización de la fuerza de Lorentz. Bueno, tenemos este cuadrivector. Acá lo vamos a calcular, bien en general, ¿no? Es básicamente el tensor, perdón, electromagnético es esto ya lo conocen, es este tensor antisimétrico que tiene los campos. Y el tensor corriente es esto, C por la densidad de carga y las corrientes. Entonces, básicamente hago el producto covariante de esto, o sea, acá hay menos S porque hay una métrica dando vuelta. Y me queda esto, ¿sí? Me queda esta matriz. Bueno, matriz no, perdón, esto es un cuadrivector. Fíjense que este cuadrivector, escrito de manera más amena, es esto. Nada más. ¿Sí? O sea, en la componente 0 es la corriente por el campo eléctrico. Y en la componente 1, que esto tiene olor a la fuerza, ¿no? Porque corriente por el campo. Y esto tiene todo el olor a una fuerza de Lorentz. Perdón, o sea, esto tiene olor a fuerza de Lorentz y esto tiene olor a algo temporal raro, ¿no? Bueno, raro no, pero algo temporal. Es la parte temporal de este cuadrivector. Entonces, usando este cuadrivector, básicamente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrivector, sabemos cómo bustearlo. Entonces, esto es en general, perdón, por ahí estoy dando muchas vueltas. Esto es general, general, general. Esto lo pueden encuadrar, tatuárselo, llevárselo a su casa, anotarlo en la hoja de fórmulas. Esto es general. Y esto es de nuestro problema. O sea, en ese calculamos este cuadrivector. Básicamente, J es 0, ¿sí? No tengo corriente, entonces la primera componente es 0. Y J es 0, entonces me queda simplemente ρ por E. E solo tiene componente en X, ¿sí? Entonces, porque la fuerza que se hacen es en X, los campos. Entonces, me queda esta fuerza. O sea, ρ por E me queda esto. Sí. Sí. No, sí es la fuerza posta. El tema es que tenés una componente 0. Que decís qué onda esa componente 0 de la fuerza. Es como la componente temporal de la fuerza. Pero sí. Porque, ¿qué me da esa componente temporal? Me da el dato de cómo bustear a otro sistema y encontrar el vector fuerza en el otro sistema. Entonces, es lo que hacemos. Nosotros busteamos esto y en el otro sistema, que esto bustearlo es una pavada, el otro una integral horrible, qué sé yo, esto es bustearlo nada más. Y busteamos y me da aquello. Fuerza. Las tres espaciales son el vector fuerza. Sí. Sí, sí, sí. Acá hay una pregunta. Primera vez que me llega. Hay que abrir los sentidos de Doors, las puertas de la percepción. Bien, está bien que esto es mucho más feliz de simplemente bustear un cuadrivector. Encuentro el cuadrivector fuerza, o sea, la generalización covariante de la fuerza, etc. Y lo busteo. Sí, ¿preguntas? ¿Cómo? No, ¿por qué queda invariante?
No, esto lo busteé, o sea, este boost es en Z, la fuerza es en X, claro, no cambió porque sí. Sí. Si yo hubiese tenido una fuerza en Z, esto hubiera cambiado. ¿Qué es lo que les decía? Si yo tengo en el sistema quieto, tengo corrientes, que en realidad, pero tengo corrientes circulares o cosas así que me den fuerza en Z, cuando bustee va a cambiar la fuerza. Esto porque es el caso más sencillo, pero eso, si tuviese, imagínense una corriente circular, tengo una corriente circular, me genera un campo magnético así, y en el otro al revés, ponele, y eso me va a dar una fuerza en Z. Y eso cuando bustee me daría distinto. Como siempre es el ejemplo más de juguete posible, pero y que me queda todo invariante, pero básicamente es lo que están pensando ustedes correctamente. Esto es el cuadrivector fuerza por unidad de área, de volumen, y lo puedo calcular en cualquier sistema de referencia y bustearlo de un sistema al otro. O sea, yo puedo bustear cómo me da la fuerza electromagnética. Puedo encontrar la fuerza electromagnética en distintos sistemas a partir de este cuadrivector. Eso es lo lindo, lo feliz de esta segunda manera. Y lo que les decía antes, si esto lo multiplican por una cuadrivelocidad y lo integran, me da un escalar, un invariante, que es el de potencia disipada por unidad de volumen. Y si eso lo integro... Odio los aviones, perdón. No, me encantan los aviones, odio el ruido que hacen los aviones. Los aviones son tremendos, el ruido no está bueno. Me desconcentré. Esto, o sea, integrando eso me da básicamente la potencia disipada o el calor por unidad de... Es invariante. Sí, porque aparte es una integral, o sea, lo que te dice eso es, imagínate que tenés una partícula en un campo electromagnético, una partícula cargada en un campo electromagnético, que sigue una trayectoria dada, ¿sí? Está fija, no sé, vos la tirás muy fuertemente y sabés la trayectoria que va a seguir y conoces el campo. Entonces, si vos haces la integral, vas a tener una integral en el espacio y en el tiempo. Si vos haces la integral de este cuadrivector por la velocidad de la partícula, lo integrás en D4, o sea, en la trayectoria que es en el espacio y en el tiempo, eso te va a dar la potencia disipada. Es como la integral de trabajo de la partícula. Es exactamente eso. Pero la generalización covariante, bueno, le dicen covariante, la generalización relativista. Y ahora, si eso lo busteas a otro sistema de referencia, la integral te va a dar lo mismo. O sea, la potencia que disipe no va a depender del sistema de referencia ni de cómo lo miren. Bien, entonces ahora pasemos al 11. Ejercicio 11. No lo vamos a hacer todo, vamos a hacer el A y el B. ¿Qué era eso? ¿Estoy yendo rápido, lento? ¿Quieren, cómo vienen? Tuvieron bastante recreo igual. No sé si quieren... ¿Estamos para seguir? ¿Estamos ready? ¿Estamos? Yo voy a tomar un poco más de agua mientras pueden ir leyendo el... Por mí sigamos, piola. Bien, maravilla. Tomo un poco de agua y seguimos. Espacio publicitario. Acá podían poner ruido, música. Un pianito. Bueno, tenemos el ejercicio 11 que dice: un dipolo magnético puntual M se encuentra en reposo en el origen de un sistema S'. Por lo tanto, los potenciales en este sistema están dados por φ' igual a 0 y A' igual a M por R sobre R, M por R Q', M vector por R' vector sobre módulo de R' cubo. O sea, nos están dando un dipolo en el sistema primado. Que el sistema primado es el que está quieto. O sea, mi sistema posta, pues yo voy a estar en el laboratorio y en el sistema posta va a haber un dipolo moviéndose. Pero si me paro en el sistema dipolito, el dipolo está quieto y el campo es esto, el potencial eléctrico es esto, el campo, el potencial magnético es este. El sistema S' se mueve con velocidad v respecto al sistema de laboratorio S. ¿Escuchan ese ruido? ¿Qué es? ¿Un cartel? ¿Qué? El papelito de la ventilación, ¿no? Bueno, no importa. Basta, perdón, me distraigo tan fácil. Perdón.
A ver, acá en el chat. Es el cartel de UBA 200. Ah, ahí va. Re puede ser. Sí, lo que dice Javi puede ser. El cartel de UBA 200. Suena a cartel flameando. Bueno, entonces nos piden en el punto A demostrar que en S' los potenciales a primer orden en beta, o sea, vamos a tener que hacer un desarrollo, un Taylor, son esto. Básicamente la velocidad por M por un vector R sobre C por R cubo y A por M por R sobre R cubo. M es ¿cómo es esto? M es la magnetización, el dipolo. Y eso lo vimos. Creo que la definición del MS se los di yo, de hecho, en la clase que di yo. Y el R es básicamente el R menos el R0 de T, donde R0 es la posición del origen de S medida en S'. O sea, R0 básicamente va a ser B por T. O sea, va a ser la B del boost, ¿sí? Por el tiempo que haya pasado desde que estoy boosteando. Básicamente es este R0 por T. De nuevo, es la posición del origen de S' medida en S. Como S y S' se están moviendo, básicamente S por T me da la posición del 0 en el otro sistema. ¿Está bien? Bueno, y si no está bien, igual también vamos a seguir, porque no me parece algo para detenernos mucho. Bueno, entonces, acá había copiado una parte del enunciado, dipolo magnético puntual M en reposo en S', Phi' va a ser 0 porque no tengo campo eléctrico en el otro sistema, y A' va a ser esto. Y S' tiene velocidad V respecto de S. Los potenciales, me piden los potenciales a primer orden en beta en S. ¿Sí? O sea, ahora sí, la pregunta que hacías vos es buena, ahora sí influye. Ahora no estoy boosteando, sino que estoy desboosteando. O sea, me dieron todos los datos en S' y yo voy a querer pasar a S. Entonces, en vez de tener beta, voy a tener menos beta. ¿Está bien? De nuevo, leamos el enunciado una vez más. Fíjense que en el enunciado nos dan un dipolo magnético puntual, bla, 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 en reposo, en S'. Y nos están diciendo que S' tiene velocidad V respecto de S. Si a nosotros nos dijeran S tiene velocidad V respecto de S', simplemente daría toda vuelta, o sea, las primas y qué sé yo, y sería todo lo mismo. Pero lo que hace que el beta cambie de signo es que a mí me están dando todo en un sistema S', y S' tiene velocidad V respecto de S. O sea, esta frase es lo que hace que cambie el signo de beta. Si no, simplemente sería una cuestión de cuál se llama prima y cuál no se llama prima. Pero esa frase rompe esta simetría entre prima y no prima, porque la velocidad V es mirada parado en S y respecto, o sea, S' se está moviendo respecto de S con esa velocidad. Si no, simplemente sería un menos. O sea, si fuese al revés, si esta prima estuviese acá, sería un menos B. Nosotros tenemos todo en S' y queremos calcularlo en S. O sea, nos están dando el sistema ya busteado y lo queremos desbustear. Pasa que el sistema busteado es el sistema que está en reposo del dipolo. El dipolo. O sea, no, igual, o sea, yo en el laboratorio tengo un dipolo, imagínense, no sé, una particulita que tiene un spin, vamos a suponer que es un dipolo, no, pero supongamos, y la tengo en un acelerador lineal. Y yo digo, bueno, mi particulita está en el acelerador lineal y mi laboratorio es esto, y tengo un dipolo viajando a los chapazos en un acelerador lineal. Mi sistema S' va a ser el dipolo quieto, y yo sé ahí cómo es el campo eléctrico magnético, me lo dan, o los potenciales me los dan. Entonces resuelvo toda la física ahí, que es más sencillo, y después me paso al sistema de laboratorio y le digo a Juan lo que tiene que medir, o sea, y el detector a qué velocidad va a estar, y qué sé yo, y qué campo eléctrico magnético va a haber. ¿Está bien? Siempre la gente que opera los detectores se llaman Juan o John, si están en Europa. Nada, eso. O sea, tenemos un sistema S
y el sistema S' se está moviendo respecto de S, pero yo sé que en el sistema S', el AMU' es esto, que es lo que va a ser como sencillito. Entonces voy a tener que desbustear. Nosotros sabemos cómo transforma AMU de S a S', pero nosotros lo queremos transformar de S' a S. Entonces, esto es para transformar de S a S'. Para hacer la inversa, básicamente beta pasa a ser menos beta y X' a X. Este es un ejercicio de F1 o MECA, si lo hicieron, en donde uno tiene las transformaciones de Lorentz y después de un montón de álgebra horrible, se da cuenta que si pasa de un sistema al otro, lo único que cambia es esto, los signos de... O sea, es que igual tiene todo el sentido del mundo que la transformación sea simétrica. Como si yo me estoy parando en un sistema o en el otro, está bien que lo único que cambia son menos en el beta. O sea, sí, esto de que... Exactamente, exactamente eso. ¿Sí? Sí. Y llamar S al sistema de la partícula y S' al otro. Sí. Sí, es exactamente eso. Sí. Sí, lo único que... Oh, hay otro comentario más. No. Otro que... Sí. O sea, sí, no quiero que nos confundamos en esto porque es una huevada, pero sí es eso. Es un sistema... El tema es a partir de dónde defino las cosas, en realidad. Porque mi sistema de laboratorio va a ser el que me interese. Y por eso como que lo llamo ese. Pero tranquilamente sí, me podría haber olvidado de todo. Podría haber dicho, tengo este dipolo, bustealo y encontrar los campos. Y bustealo con velocidad menos b. Y hubiese sido exactamente lo mismo. Solo que, bueno, por una cuestión de, tiene sentido pensándolo físicamente, decir el laboratorio está quieto, el dipolo se está moviendo, es más fácil calcular con el dipolo quieto, entonces el sistema prima se va a llamar el del dipolo quieto. Bueno, esta es la transformación de S a S', entonces de S' a S tenemos exactamente lo mismo, solo que fíjense que este beta le aparece un menos por menos más, este beta cuadrado, el signo me lo olvido, este beta le aparece un menos que se va con el menos de este otro beta, ¿sí? Entonces me queda lo mismo, ¿hoy? Y a este último beta le aparece un menos que me queda más acá. ¿Está bien? O sea, la diferencia entre esta expresión y esta simplemente son los menos en los beta. Algunos se cancelan. Entonces, el AMU' va a ser básicamente bustear los campos. O sea, acuérdense que el phi y el a son la componente 0 y las componentes espaciales de un cuadrivector potencial. Básicamente busteándolo encuentro aquello. Entonces, esto va a ser el campo, va a ser el cuadrivector potencial en el sistema S. O sea, desbusteando. ¿Está bien? Bueno, también debemos transformar la posición R. Entonces, donde tenía R, voy a tener R'. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, busteamos R. O sea, R es la componente espacial del cuadrivector contravariante XMU. Esto sabemos que bustea así. ¿Sí? O sea, todos los cuadrivectores bustean así. Fíjense que es lo mismo. Es una cuenta horrible de acordarse, pero de hecho yo me la acuerdo. Sí, creo que la tengo o que deducir o que buscar en algún lado. Deducir esto es una fiaca igual, ¿no? Traten de acordársela si la necesitan para un parcial. Bueno, y esta es la componente espacial. La componente espacial siempre es más fácil. Entonces, acá tenemos B por varios lados. Y tenemos gamas. A nosotros nos pedían a primer orden en beta.
con B me refiero a beta. ¿Se acuerdan que la consigna era hacer toda esta cosa a primer orden en beta? Bueno, si yo tengo un gamma, gamma es esto, haciendo Taylor. ¿Sí? Bueno, el primero evalúo en beta igual a 0, me da el 1. El segundo derivo, me baja un menos un medio. Y después cuando me queda esto abajo, y del menos beta cuadrado me sale un 2 beta. De hecho, ese en medio no va, ¿no? Ah, porque el 1 medio, uno es de la raíz. A ver, para. ¿Seguro que va? Ay, me falta el del factorial, ahí está, gracias. Está bien, un medio es del factorial. Porque hay un medio que se cancela, tengo 3 un medios. Ya me olvidé cómo hacer Taylor. No se reciban, es una trampa. Entonces, bueno, me da esto básicamente y la primera corrección es a orden cuadrático, ¿sí? O sea, a orden 0 me da 0 y a orden cuadrático me da aquello. ¿Estoy diciendo bien? A orden 0 me da la derivada 1 sobre x. Está bien, me queda 2b, evalúo en 0, perfecto, exactamente. Y después cuando derivo eso, está bien, gracias. Sí, exactamente. Bueno, entonces, como me queda un beta y se me va esto, recién al siguiente orden me influye. Entonces, la corrección a orden lineal de gamma es 1. O sea, a orden beta es 1. Entonces, esto es muy feliz, donde tenga gamma voy a poner un 1. ¿Cómo? Ah, porque cuando vos... Vamos a hacerla. Vamos a hacerla para convencerme a mí también. O sea, tenemos la derivada respecto de beta de 1 menos beta cuadrado a la menos 1 medio. Esto va a ser igual a... Me baja un menos 1 medio. Menos 1 medio. Me queda esto a la menos 3 medios. 1 menos beta cuadrado a la menos 3 medios. Y ahora derivo lo de adentro. Cuando derivo lo de adentro me queda menos 2 beta. Y cuando evalúo esto en 0, abajo me da 1 y arriba me da 0. ¿Vieron que sé derivar? Ustedes que se reían. Bien. Entonces, bueno, y la siguiente derivada, lo acabo de borrar, qué paparulo. Bueno, pero la siguiente derivada sí me queda abajo, o sea, me baja un menos 3 medios, se me cancela con un 2. Ese factor está mal. Había algo raro. Creo que este factor puede ser que esté mal. Pero la conclusión de todo esto, porque tengo un menos 3 medios que me baja, después se me cancela con un 2, tiene que haber un 3, tengo un 3. Creo que me queda un menos 3 medios en vez de un... Ah, porque son dos derivadas. Es la derivada del producto. Bien. Tenés razón. O sea, entonces esto es la segunda derivada recién, y la segunda derivada me queda esto. Y me queda un medio. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto era que gamma es igual a 1, a orden lineal en beta. Entonces, a primer orden en beta, R va a ser aproximadamente R' más B por T. ¿Sí? Entonces, cuando busteo, me va a quedar esto. Phi', phi, cuando desbusteo me va a quedar esto. ¿Está bien? Porque acuérdense que teníamos el phi, gamma es igual a 1, y me queda phi' más beta por A, pero acuérdense que phi', phi era 0, phi', no, pero esta es la expresión, sí, esta es la expresión. Phi' es gamma por beta por A, gamma vimos que era 1,
Entonces me queda esto. Y el A es el busteo del otro. O sea, el A es esto. Me queda A orden 1. Orden 1 está bien, y acá se me va a 0 y me queda bien. Bien, entonces, a primer orden en beta me va a dar esto. Lo agrandé sin querer, ¿no? Ahí no. No, es para buscar, ok. Ver. Encima no hice nada, o sea, no tengo... A ver si paso a la otra. No, el otro se ve bien. Y ahora tengo el dedito. No. Paren. O sea, ver. No soy tan viejo, tengo que poder con esto. Ampliación acá. Y le damos una vez con la lupa, y 2, y 3, y una más me animo. Bien. Y ahora, ver, herramientas. No. Me quedaría con el comentario, pero me molestó antes poner un comentario. Crear, combinar, censurar, mostrar, tamaño, rastreador, rotar. Navegación de página. Ok, ¿dónde era? Ver, ampliación, reducción, ampliación o reducción, marco, tamaño real, ajustar, panorama. Sí. ¿Cómo? Perdón, si le saco. ¿El segundo? Sigo teniendo la lupa. Y no quiero... Ah, ¿tenía un tic? No, acá, ampliación y reducción. No, y sigue teniendo la lupa. Llamaría a mi primito de 15 años y estoy seguro que esto lo puede hacer. Ah, puede ser, re. Me sirve. Me sirve. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Acá. Entonces, a primer orden en beta nos da esto. ¿Sí? Básicamente hicimos un Taylor en todo donde había beta, lo dejamos orden 1. Y usamos también, bueno, que usando eso, R es aproximadamente R' más B por T. Entonces, ahora acá tenemos productos mixtos. Acá arriba tenemos un producto mixto. ¿Sí? ¿Qué es un producto mixto? Es un producto escalar por un producto vectorial. O sea, tenemos beta por M por esto, y eso es cíclico. El producto mixto es cíclico. No sé si hicieron ese ejercicio en F1, pero yo me acuerdo guía 0 de F1, demostrar que el producto mixto es cíclico. Resulta que este producto es, si yo tengo 3 vectores, el producto mixto es el área el volumen del paralelogramo que forman los 3 vectores. Y entonces, si eso lo roto, el volumen que me da es lo mismo. O sea, esa es la idea geométrica de por qué vale esto, que es cíclico. O sea, A por B por C es lo mismo que C por A por B. Yo tuve F1 con Paz en 2016, 15, algo así, no sé, y había una guía 0 que era demostrar propiedades vectoriales, y era en el momento en que yo hacía las guías todavía, porque obviamente llega un momento en la carrera que deja de pasar, pero yo hacía las guías e hice la guía 0, y uno de los ejercicios era demostrar esto.
Nada, es una huevada en definitiva porque es demostrar que son iguales dos expresiones, nada más. Chat. No, F por las guías de T1. No, sí, las guías de T1. Hay que hacerlas. Son muy importantes. No, son importantes. Seamos sinceros, hay que hacer ejercicios clave. Y depende de ustedes saber cuánta práctica necesitan. O sea, uno en las materias tiene un know-how de sé que me voy a enfrentar a estos ejercicios, sé que los puedo resolver o no. Hay gente que necesita hacer toda la guía para eso, hay gente que no. Y hay gente que no la hace y va recuperatorio como yo. Pero bueno. Bueno, usamos entonces que el producto mixto básicamente vale eso para pasar RB, sacarlo afuera, entonces me queda B por M por R. Este R que vaya a la izquierda a la derecha es lo mismo, el producto escalar conmuta. El que no conmuta es el vectorial. Y entonces básicamente llegamos a esto, que es lo que nos pedían. Esta era la expresión que nos pedían con R igual a R menos B por T. ¿Saben? Todas estas vueltas fueron para hacer un Taylor. O sea, hicimos dos cosas. Desbustear, o sea, darnos cuenta de que no era beta, sino que era menos beta, y hacer un Taylor en beta, nada más. Fue todo lo que pasó en este ejercicio. Y llegamos a la expresión que nos pedían en el sistema sin primar. Ahora nos piden calcular... Sí. ¿Cómo? Lo hice en gamma, pero también usé que a primer orden en beta, R es, o sea, la moraleja de eso fue que a primer orden en gamma, R es R más B por T. Por... Sí. ¿Está? No, está. Bueno, el gamma es 1 a orden 1. A orden 1 el gamma es 1. Y el beta me queda lineal. ¿Está bien? Sí, o sea, este beta... O sea, toda esta expresión se va porque gamma es 1. Entonces, esto es 0 a orden lineal. Y esta expresión me queda phi' por beta. Y entonces el potencial me queda esto. Que es básicamente... Ahí está. Que es básicamente esto. O sea, es A'... Oh, quiero llorar. Bien. Es agarrar esto y en cada lugar donde hay un beta, dejarlo. Donde dice, si hay beta cuadrado, bueno, justo acá hay beta cuadrado, esto, para dejarme pensar. Acá decís. Sí, no, acá igual, o sea, gamma es 1, dijimos, y esto se va a ir. Y esto me queda 1 y esto me queda beta. Y eso es todo. Lo que estaba tratando, o sea, A va a ser igual a A' más phi' por beta. Eso. Y me queda esto. Usando también que R es aprox R' más B. Bueno, ahora me piden calcular E y B. Usamos que el tensor de campo es aquello. ¿Sí? Entonces, de ahí, y sabemos cómo son el E y el B en función. O sea, básicamente esto. El E sub I va a ser la componente F0I del tensor de electromagnético, que es básicamente D0, o sea, la derivada temporal de A sub I menos
el gradiente de A sub 0. Y bueno, el B. Estas expresiones las vieron, ¿no? Más o menos están familiarizadas con esto. Bien. Entonces, para el campo eléctrico, básicamente tenemos la derivada temporal de esto, que me da esto. Hagan la cuenta. Y el gradiente es esto. Con P, acá definí un P que es beta por M, o sea, un vector polarización, ponele. Y acá un R chiquita que es R grande. El R grande, ¿se acuerdan que era R menos T menos B por T? Sobre el módulo de R. O sea, todas estas redefiniciones son para que la cuenta quede más linda. Y finalmente, bueno, nos queda el campo y el campo eléctrico. Quizás divagué un poco en este problema. Es que este problema son cuentas, y si no las hago yo a mano, mostrar cuentas es muy raro. Esta dinámica de clase... pero sí, básicamente el problema es ese. ¿Qué se tienen que llevar de este problema para mí? El tener cuidado cuando están en un sistema y en un sistema prima, cómo pasan de uno al otro. O sea, esta confusión del principio de si estoy en S y paso a S prima, tengo beta, y si estoy en S prima y paso a S, tengo menos beta. That's all. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Bueno, después tienen el PDF y pueden ver las cuentas más tranquilos. Estas son cuentas. No. Fíjense que acá hay puntos suspensivos. ¿Qué significan estos puntos suspensivos? Que tienen que llegar a casa e intentar hacerlo. Y estos puntos suspensivos también. Bueno, ¿qué hora es? Terminé medio temprano. Fue porque nos ahorramos esos 20 minutos de... Ay, ¿de qué era? Ah, del bus en Z. De que dije, si no estuviese en Z, no nos... Bueno, Javi, ¿estás por ahí? Javi. Bueno, va a sobrar un pedacito de clase al final. Pueden utilizar este momento para consultas, porque falta algo más. Sí, decime. Sí. Bien. Ok, chat. Javi, no sé, sí, así tal cual. La aproximación que había hecho en ese momento fue, o sea, ¿cuál es para dibujar? Este no. No, para la cosa verde. No tengo mouse. Perdí el mouse. Es que lo tendría que poder agarrar de acá y no lo está agarrando. Bueno, el asunto es lo siguiente. Tenés un campo, el campo del hilo infinito decae como 1 sobre R, ¿no? Bueno, imagínate que tenés que integrar ese campo que decae como 1 sobre R. O sea, vos te imaginás el campo y es radial y la intensidad es un vector que se va achicando como 1 sobre R. Tenés que integrar eso sobre una esfera. O sea, sí, porque vos lo ves como una sección, entonces lo pensás así, y tenés que integrar ese vector en una esfera que se va achicando. Y porque la esfera, o sea, acá tenés un cable, acá tenés el otro, yo estoy viendo el campo que genera este cable. El campo que genera este cable básicamente es un vector que apunta para allá y que cuando me voy alejando se va achicando como 1 sobre R. Y eso lo tengo que integrar en este círculo, ¿sí? Esa integral es una fiaca. Se puede hacer y me va a dar lo mismo, pero esa integral es una fiaca. Entonces, ¿cuál es la aproximación que hago? Digo, esto está muy, muy alejado. Entonces, está bien que esto decae radialmente,
pero como la distancia D es tan grande, la diferencia entre D y D más A es imperceptible. Entonces, bueno, en ese decaimiento, me imagino que el campo es constante. Entonces, es que más o menos va a pasar que o sea, la diferencia entre el campo en un bordecito, en el borde más cercano y más lejano, va a ser muy chico. Entonces, lo que digo es constante ahí. La del medio, en realidad. Sí, la distancia la tomo como de centro a centro. Que es lo mismo que si tuviese dos cables infinitesimales. No, de nada. Sí, es un robo, pero es una cuenta que nos ahorramos que la física es la misma, el resultado es el mismo y la cuenta es horrible. Igual a mí esos ejercicios no me gustan porque uno lo piensa, se vuelve loco, dice esta cuenta es horrible, no puede ser esto, no sé qué. Y claro, vengo yo como docente y les digo, no, bueno, lo soluciono así. Esos tipos de problemas no me terminan de cerrar, pero bueno, tiene sentido porque es un problema lindo para la física. Yo lo hubiese hecho con dos cables y listo. Pasa que ahí, déjame pensar si haciéndolo con dos cables cambia algo. ¿Qué calculamos? La fuerza que le hace uno a otro, eso da lo mismo. ¿Y qué más calculamos? Lo de la potencia. Sí, no, eso da lo mismo. O sea, yo lo hubiese hecho con cables infinitos en vez de con cilindros. Pero bueno. Javi, ¿estás por ahí? Acá estoy, volví. ¿Querés cortar Dale. la grabación? Porque sí, ahora estoy para consultas. Sí, sí.